todas partes vienen los orientales. Lunes y miércoles a las 11:15. Habla La Patriada por Oriental. La Patriada con Yamandú Presidente. Lista 1828. Frente Amplio. Escucha todo el país. Queridas amigas, queridos amigos, les habla Alberto Scavarelli en nuestra condición de secretarios nacionales de Asuntos Políticos o secretario nacional de Asuntos Políticos de nuestro movimiento La Patriada, que como sabemos es la lista 1828 que impulsa, promueve y entusiastamente trabaja por la candidatura de Yamandú Gorsi a la presidencia de la República como objetivo final. Hoy quería reflexionar con ustedes unos minutos en algún tema que está siendo objeto de mucho comentario todos los días y que queda acuñado como un tema que uno pasa rápidamente sobre él. Y es el concepto de la unidad en política y el concepto de lo que es la organización de los partidos políticos en una democracia. Primero que nada es el sistema democrático como tal, que tiene como fundamento la competencia, que uno debe procurar que cada vez esté más perfeccionada, con igualdad de oportunidades, etcétera, tema que venimos manejando hace tiempo y trabajaremos más adelante. Pero concretamente quiero ir al aspecto casi teórico, pero de aplicación práctica, que tiene que ver con el hecho de que la democracia requiere necesariamente partidos políticos. Lo primero entonces es que el país, cualquier nación, y el Uruguay por supuesto, tiene que tener un criterio de unidad filosófica en la diversidad. Cuando no hay diversidad, la unidad ya no es unidad, sino que es un monopolio impuesto por sobre la diferencia. La democracia es el equilibrio de la desigualdad, en el sentido de la diferencia ideológica, de la desigualdad de criterios, dentro de un marco jurídico constitucional que marca las reglas de juego de cómo debe manejarse un país desde el punto de vista de la custodia de los derechos personales, humanos, sociales de todos. Es decir, que primero que nada está la democracia con la necesidad de una nación como asociación de la gente que vive en un país, que lo diferencia de la gente que está de pasada por un aeropuerto. En un aeropuerto, en Londres, por ejemplo, en el aeropuerto pasan 60 millones de personas por año. ¿Qué diferencia tiene con un país? Que ninguno de ellos tienen un vínculo entre ellos que los haga sentir parte del aeropuerto. Sin embargo, un país es otra cosa, es la unidad de sentimiento de pertenencia, pero en la diversidad de enfoques. Dentro de la democracia es vital, los partidos políticos son absolutamente imprescindibles. Viejos autores y nuevos venían trabajando y hemos trabajado en este concepto del partido político como la unidad que recoge modos de pensar y de sentir de la ciudadanía, en este caso sí la ciudadanía, que es la que vota, para que estén representadas las distintas visiones y la mayoritaria de esas visiones, respetando a las demás, ejerza el gobierno de la República dentro de la división de poderes y los equilibrios que la democracia se da. Y luego tenemos la unidad dentro de los partidos políticos, que es lo que debiera darle la coherencia. Por algo, un partido político tiene una estructura en la que se inscriben distintas visiones o alas dentro de los partidos. Son clásicas en todos los partidos del mundo, partidos políticos, la existencia de alas más o menos extendidas en una dirección o en otra. Un poco, algunos más hacia la derecha, con algo más de izquierda, otros más hacia la izquierda, con poco menos de derecha, otros más centristas, pero todos tienen matices. En estos días se está dando la discusión, inclusive en el propio Frente Amplio, en el concepto de la unidad. La unidad es, primero que nada, la regla de juego compartida. El respeto en el sentido de que cada uno tiene que cuidar de su adversario circunstancial dentro del partido político por el que compite en una elección primaria o en una elección interna, pensando en el día siguiente de esa elección, donde hay que juntarse para construir la candidatura presidencial para ganar el gobierno. Este es un juego
realmente complejos las elecciones internas, que antes en Uruguay no tenía, porque las elecciones eran en un solo día, había la cantidad de candidatos políticos que uno quisiera por partido, y en definitiva el que sacaba más votos ganaba y se terminaba la historia. Hay tiempos que uno extraña esas cosas, porque sin duda las internas tienen mucho valor desde el punto de vista democrático para el armado de listas, etcétera, pero también tienen un sistema de desgaste que naturalmente conlleva el sistema. ¿A dónde quiero ir con esto? Que estamos confundiendo la unidad con ocultar la diversidad o pretender de que no existe la diversidad de enfoques. Cuando la gente tiene que elegir dentro de un mismo partido, con la misma manera de pensar, con el mismo programa, con las mismas reglas de juego y con la misma solidaridad desde el punto de vista político interno, no quiere decir que no deban marcarse necesariamente como una obligación democrática para una población ciudadana que no es solo la del partido, sino la de todo el país, porque en la elección interna tienen que votar todos los uruguayos que quieran, por lo tanto no es una elección de un partido político, es la elección de un candidato a la presidencia. En ese sentido, me parece que tenemos que tener muy abierta la cabeza para poder explicar las cosas con claridad. A mí me gusta que para mi democracia, para mi país, alguien diga, mire, yo quiero a la candidata Carolina Cose porque creo que es mejor por esto y por esto. Yo creo que es mejor mi candidato, como lo es Yamandú Orsi, porque él tiene tales y tales características que lo hacen más conveniente para el país. Y si tengo información que me dice que en la segunda vuelta, si la hubiera, el que tiene posibilidades de tener más aceptación para ganar la elección nacional y cambiar el gobierno es Yamandú Orsi, me parece que nadie puede ofenderse, ni se está afectando la unidad, dando ese dato, como no se construye una unidad ocultándolo. La democracia es la mayor transparencia que se pueda, en el sentido de que la información fluya, y realmente me parece que estamos un poco confundiéndonos, y yo creo que uno diga que es mejor alguien respecto de otro, no está hablando mal del otro en la medida que no se ponga a enumerar defectos que no tienen sentido. Yo creo que uno tiene que hablar por la calidad, que es el primer punto. Pero también hay fragilidades, y el primer objetivo de un partido político es ganar la elección nacional para marcar un rumbo de su filosofía en la conducción del país. Por lo tanto, no se trata de un minué de toma tú que te toca a ti, o que esté el movimiento subterráneo entre la gente. En fin, una cosa es la cordialidad, el hecho de los actos conjuntos, bueno, tiene su interés porque todo el mundo está presente conviviendo, nos parece formidable ese tipo de cosas hechas con la prudencia del caso y sin exagerar los desgastes para el público, para la gente que asiste, pero lo que está claro es que quiero reivindicar que en el caso de la patriada, y estoy hablando a título además de mi responsabilidad política, nosotros creemos que Yamandú Orsi es mejor candidato dentro del país para ganar la elección, para bien del Uruguay, por sus capacidades probadas personales. Cómo resistió este tema terrible que le tocó vivir, cómo han sido los efectos que han tenido en materia de control y de manejo de sus propias políticas y su situación. Y lo que nos parece que es clave es que tengamos presente que, de acuerdo a todas las informaciones, la única persona que puede ganar en segunda vuelta para cambiar el signo político del gobierno y el partido de gobierno y la coalición a la que hay que enfrentar, en el sentido democrático de la expresión, es justamente Yamandú Orsi. Por lo tanto, siento que no estoy afectando la unidad cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo, como no creo que las declaraciones de Mujica o Lucía Topolansky calificando al candidato Orsi en comparación con la otra candidatura de Carolina Cose sea un agravio para nadie, sobre todo porque el Frente tiene resuelto que en la noche de la interna el que ganó será el candidato a presidente y el que no ganó
será el candidato a vicepresidente, por lo tanto serán el equipo de gobierno. Les dejo un enorme saludo, el agradecimiento por la presencia el jueves pasado en la Huella de Sereña en un acto que desbordó todas nuestras expectativas en el lanzamiento de la 1828 de La Patriada en Montevideo. Les dejo un muy fuerte abrazo y por supuesto que estamos en contacto. Les habló el doctor Alberto Scavarelli, secretario nacional de Asuntos Políticos de La Patriada, lista 1828. Buena semana. De todas partes vienen los orientales. Lunes y miércoles a las 11:15. Habla La Patriada por Oriental. La Patriada con Yamandú presidente. Lista 1828. Frente Amplio. Escucha todo el país.